Hola a todos, bienvenidos al canal Mentis. Yo soy Mario Alonso y en este video vamos a hablar de algo que, aunque muchos prefieren ignorar, nos afecta a todos con el paso de los años. Envejecer no solo transforma nuestro cuerpo, también puede cambiar la forma en que tratamos a los demás y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser incómodo, pero también puede marcar un antes y un después en tu forma de vivir esta etapa. Dicen que envejecer se parece mucho a una casa con varias décadas encima. Al principio, todo parece firme, fresco y funciona como un reloj, pero con los años empiezan a surgir desperfectos pequeños, una puerta que ya no encaja, una tubería que gotea, o esas manchas en la pared que uno aprende a ignorar, aunque nunca se van. Y lo peor no es que estén ahí, sino que te acostumbras tanto a convivir con esos detalles que olvidas lo incómodos que pueden ser para quienes te visitan. Eso mismo ocurre con ciertos rasgos de nuestra personalidad cuando envejecemos. Sin darnos cuenta, empezamos a desarrollar hábitos, gestos o actitudes que no solo resultan poco agradables para los demás, sino que además nos van alejando de ellos, casi sin aviso, como si esas pequeñas fisuras internas que siempre existieron, de pronto se hicieran más visibles, más profundas. Y llega el día en que nos miramos al espejo o nos escuchamos en una conversación y notamos con sorpresa que nos hemos convertido en alguien que antes decíamos que jamás queríamos ser. Hoy vamos a hablar de 6 actitudes que, aunque parezcan inofensivas, pueden tener un impacto enorme en nuestras relaciones al llegar a cierta edad. Y no se trata de canas o dolores de espalda. Estamos hablando de esos comportamientos que se esconden detrás de frases como «es que ya viví mucho» o «yo siempre he sido así». Justificaciones que usamos para no cambiar, pero que en el fondo pueden estar saboteando nuestra propia felicidad. Y aquí viene lo interesante. Lo vamos a hacer en formato de lista, porque así vamos directo al grano. Y te advierto desde ahora, las 2 últimas actitudes que mencionaremos son tan potentes, tan reales, que si logras reconocerlas en ti, podrían transformar no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú mismo. Así que no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque esto no es para gente que prefiere quedarse cómoda en su zona de confort. Esto es para valientes. Déjame contarte una historia para poner todo en perspectiva. Imagina a doña Carmen, madre de 3 hijos ya adultos, abuela de 4 nietos y dueña de una voz que siempre tuvo peso en su familia. Durante años fue el pilar, la que organizaba las fiestas, la que daba los mejores consejos, la que tenía la última palabra en cada reunión. Pero con el tiempo, esa figura fuerte y querida comenzó a cambiar. En una reciente comida familiar, todos estaban felices compartiendo novedades. Su nieto Emiliano contaba emocionado cómo había recorrido Sudamérica con mochila al hombro. Su hija menor, Laura, sonreía mientras relataba que por fin había logrado una promoción en su trabajo, algo que llevaba años esperando. Pero doña Carmen no pudo contenerse. Interrumpió con una risa forzada y dijo: «¿Eso es todo? En mis tiempos trabajábamos de sol a sol y sin quejarnos. Ustedes ahora se creen especiales por cualquier cosa». La habitación se llenó de un silencio tenso. Emiliano bajó la mirada. Laura hizo una pausa, buscando cómo retomar el hilo sin incomodar a su madre. Y sin embargo, Carmen no notó nada. Siguió hablando, ahora con tono más crítico. «Nadie respeta a los mayores. Antes se valoraba la experiencia. Ahora todo lo quieren fácil y rápido». Sus palabras, lejos de acercar, levantaban una barrera invisible entre ella y el resto. Lo triste es que ella no lo hacía por mal, pero su forma de expresarse ya no conectaba con su familia. Al contrario, los alejaba,
Y aquí es donde comienza nuestra reflexión. ¿Cuántas veces actuamos como Carmen sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces, por querer sentirnos escuchados, terminamos invalidando la voz de los demás? Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que no siempre queremos escuchar, pero que todos necesitamos enfrentar si queremos envejecer con dignidad, conexión y amor. Hoy en día parece que todo lo queremos al instante. Un clic y ya está. Doña Carmen no podía entender ese mundo. Apenas alguien empezaba a hablar, ella interrumpía con un «Ay, ya sé lo que vas a decir, pero lo mío fue peor». Y como si eso fuera poco, su discurso favorito era una mezcla constante de quejas y comparaciones con el pasado. Con todo lo que tienen hoy en día, no entiendo cómo pueden quejarse. En mis tiempos había que sudar de verdad para ganarse la vida, no como ahora que todo lo tienen fácil con esos aparatitos. Uno de sus hijos, Arturo, ya visiblemente incómodo, intentó mantener la calma. «Mamá, también queremos hablar nosotros». Pero eso solo encendió más el fuego. «¿Así es como le hablas a tu madre? Después de todo lo que hice por ustedes, un poco de respeto, por favor. Merezco ser escuchada». Y con eso, el ambiente se congeló. Nadie más quiso decir nada. El miedo a ser interrumpido, juzgado o ignorado llenó la sala como una nube espesa. Carmen no se daba cuenta de que su actitud no generaba respeto, generaba distancia. ¿Te resulta familiar esta escena? Carmen no es una persona cruel, ni mucho menos. Lo que ocurre es que, con los años, desarrolló comportamientos que muchas personas adoptan sin notarlo. Y aquí es donde empezamos con nuestra lista. Cosas que, como ella, podrías estar haciendo y que te están alejando de quienes más te quieren. En el puesto número 6, quejarse de todo. Las quejas constantes son como ese grifo que gotea día y noche. Al principio lo ignoras, luego empieza a molestarte y finalmente te desespera. Pero lo curioso es que, para quien vive quejándose, ese goteo ya ni se nota. Forma parte de su día a día, como si la queja fuera un fondo musical al que ya se acostumbró. ¿Te ha pasado despertar y que lo primero que dices sea un «ay, otra vez me duele la pierna» o «este café ya no sabe a nada»? ¿Y qué pasa cuando alguien a tu lado está disfrutando de algo? Ahí salta el comentario: «En mis tiempos sí era bueno, no como esta basura de ahora». Esa negatividad actúa como un veneno invisible, se esparce rápido y arruina el momento. Imagina que estás en una reunión familiar. Todos están pasándola bien, compartiendo historias, riendo. Pero de repente sueltas un «este ruido me va a matar» o «ustedes no tienen idea de lo que es trabajar de verdad». ¿Qué crees que pasa con la energía del lugar? Se desploma. Y para que veas que esto no es solo teoría, te cuento otra historia. Doña Clara, una mujer de carácter fuerte y una vida llena de vivencias, había caído en ese mismo patrón. Si llovía, se quejaba. Si hacía calor también. Si no la llamaban, se sentía olvidada. Pero si la llamaban demasiado, decía que la molestaban. Un día, en el cumpleaños de su nieto Tomás, todos estaban felices. Los niños jugaban, reían, había música, pastel, alegría. Pero Clara no podía disfrutar. Murmuró por lo bajo: «¡Qué escándalo! Ya no hay respeto por los mayores». Su hija, Mariana, con mucho amor le dijo: «Mamá, relájate, es un día especial». Pero eso fue como prender una chispa. ¿Relajarme? Ustedes no entienden nada de lo que yo paso. Nadie se preocupa por mí. Y lo que era una fiesta se volvió un silencio incómodo. Nadie supo cómo reaccionar. Las carcajadas se apagaron, las conversaciones se enfriaron, y Clara, sin querer, había convertido un momento hermoso en algo tenso y amargo. Este es el peligro de quejarse por todo. No solo te aísla, sino que hace que los demás comiencen a alejarse. No porque no te quieran, sino porque estar contigo se vuelve emocionalmente agotador.
Nadie quiere sentirse juzgado por cada cosa que dice o hace. Nadie quiere ser apagado cada vez que enciende una chispa de entusiasmo. Y lo más triste es que esta costumbre no solo daña a los demás, también te roba a ti mismo. Te impide disfrutar de lo que sí funciona, de lo que todavía está bien. En lugar de apreciar ese café, te molesta que no sea como el de antes. En lugar de reír con tus nietos, te molesta que hagan ruido. En lugar de agradecer que todavía puedes caminar, prefieres concentrarte en lo que te duele. Y así, poco a poco, te vas convirtiendo en ese grifo que gotea y gotea, al que todos evitan porque saben que intentar arreglarlo solo los va a frustrar. Pero tú no naciste para hacer ruido de fondo. Tú puedes ser esa persona que, a pesar de las arrugas, irradia sabiduría, calidez y luz. Entonces, ¿cómo romper este hábito? La clave está en la conciencia. Cada vez que sientas el impulso de soltar una queja, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir va a sumar o a restar? Aprende a identificar ese momento justo antes de que el comentario salga, porque ahí, en ese segundo, es donde se juega tu poder y empieza a cambiar el foco. Si te duele algo, agradece que aún tienes vida para sentir. Si el café cambió de sabor, experimenta una nueva receta. Si te molesta el ruido, recuerda que detrás de él hay niños felices, personas vivas, familia. Haz del silencio una oportunidad para observar lo bueno. Haz del presente tu aliado, porque el arte de envejecer no está en resistirse a los cambios, sino en abrazarlos con gracia. Y cuando logres eso, no serás un grifo molesto. Serás como una fuente tranquila, de esas que dan gusto escuchar. Si estás en un lugar donde hay risas, alegría y buena energía, y lo único que te sale es un todo está mal, ya no eres parte del momento, eres el freno. Pero si en lugar de eso eliges sonreír, contar algo bonito que te pasó en el día, o simplemente acompañar el ambiente con buena actitud, te conviertes en otra cosa. En alguien que suma. Como un músico que se integra a la orquesta en lugar de desafinar, te conviertes en parte de una melodía más grande, más hermosa. La gente no recuerda siempre lo que dijiste, pero sí cómo la hiciste sentir. Y si tu presencia es luz en medio de la rutina, créeme, siempre van a querer tenerte cerca. Ser agradecido con lo que tienes, valorar las pequeñas cosas y sumarte a los buenos momentos no solo transforma tu día, transforma tu vida. Porque al final, nadie quiere vivir junto a una queja con piernas. Todos preferimos compartir la vida con alguien que, a pesar de todo, sigue encontrando razones para sonreír. Así que no seas ese grifo que gotea sin parar. Sé una fuente de energía positiva. Porque la vida no es una lista de problemas. Es una colección de momentos que no vuelven. Número 5. Acaparar siempre la conversación. ¿Te ha pasado estar viendo una película y que justo cuando se pone buena, alguien se pone enfrente a contarte su versión de la historia? No importa lo buena que sea la escena, ya te la arruinaron. Eso mismo pasa cuando alguien domina una conversación sin dejar espacio a los demás. Don Esteban, por ejemplo, era un hombre de muchos saberes. Durante años, su voz era como la guía en las reuniones familiares. Todos lo escuchaban con atención, con respeto, pero con el tiempo, cada encuentro se volvió un monólogo, las mismas anécdotas, las mismas frases, los mismos consejos, y mientras más hablaba, menos lo escuchaban, porque cuando solo uno quiere brillar, los demás apagan su luz. Lo que empezó siendo sabiduría se volvió saturación, no porque sus historias no fueran buenas, sino porque nunca dejaba espacio para las historias de los otros. Cuando monopolizas la palabra, el mensaje silencioso que envías es claro. Lo que yo tengo que decir vale más que lo tuyo. Y eso no siempre viene desde la soberbia. Muchas veces viene desde el miedo.
El miedo a sentirse irrelevante, a no ser escuchado, a quedarse al margen. Pero lo irónico es que al intentar evitar eso, terminas provocándolo. Don Esteban notó que sus nietos ya no se le acercaban como antes. Lo saludaban con cariño, sí, pero luego se escabullían. ¿Por qué? Porque no podían hablar con él. Solo podían escucharlo. Y nadie quiere ser público permanente de un solo actor. En una conversación, como en una buena fiesta, todos deben tener su turno. A veces toca bailar al centro y otras veces hacer palmas en la orilla y disfrutar del ritmo de los demás. Aprender a soltar el micrófono es un arte. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una forma de amor. La próxima vez que estés en una charla, pregúntate, ¿estoy escuchando o solo esperando a que me toque hablar? ¿Estoy dejando que otros compartan o estoy llenando cada silencio con mi voz? La conexión verdadera no nace del que habla más fuerte, sino del que sabe escuchar con el corazón. Porque cuando das espacio a otros, también te enriqueces con lo que ellos tienen para ofrecer. Recuerda, cada historia no contada por interrumpir es una puerta que nunca se abrió. Y si quieres dejar huella, que sea como esa persona que sabe cuándo decir algo brillante y cuándo dejar que los demás brillen. Porque el verdadero sabio no es el que siempre habla, sino el que sabe cuándo hacerlo. Número 4. Exigir respeto solo por tener más edad. Exigir respeto solamente porque has vivido más años es como decir que un coche viejo merece seguir en la Fórmula 1 solo por haber recorrido muchas millas. Pero todos sabemos que no es solo el kilometraje lo que cuenta, es cómo se ha cuidado el motor, si el conductor aprendió de sus errores y si aún tiene la humildad de ajustarse a los nuevos caminos. Doña Leticia es un buen ejemplo. A sus 78 años, era conocida por todos en el vecindario, siempre directa, con carácter, con presencia, pero en los últimos años esa fuerza empezó a mutar. Ya no era una líder natural, se había vuelto una figura que imponía más que inspiraba. Sus frases eran casi una orden: respétenme, que soy mayor. En mis tiempos esto no pasaba. Así no se hace, yo sé cómo. Pero el respeto no funciona como una medalla automática. El respeto se gana todos los días, con las actitudes, con la empatía, con la capacidad de escuchar y adaptarse. Es como un chef que dice: llevo 40 años cocinando, pero se niega a probar nuevas recetas, a aceptar una crítica o a dejar que alguien más use la cocina. ¿De qué sirve la experiencia si no va acompañada de apertura? Doña Leticia se sentía irritada cuando sus nietos hablaban de aplicaciones, de cómo emprenden por internet, de que ahora no necesitan una oficina para trabajar, y ella decía: todo eso es perder el tiempo. Antes la gente era seria. Pero lo que no veía es que, al despreciar lo nuevo, también estaba cerrando la puerta al diálogo. Y mientras más reclamaba respeto, menos la escuchaban. No porque no la quisieran, sino porque se había convertido en alguien con quien ya no era fácil hablar. El respeto auténtico no se exige, se inspira. No se obtiene con gritos o con frases como: a mí me respetas porque soy tu abuela. Se construye cuando muestras interés, cuando compartes sin imponer, cuando aprendes incluso de los más jóvenes, porque sí, la edad trae sabiduría, pero también trae el desafío de no dejar que esa experiencia se transforme en soberbia. El respeto no debe ser un monólogo de autoridad, sino un puente de conexión. Si quieres que te escuchen, empieza escuchando tú. Si quieres que te respeten, muestra respeto primero, porque el respeto verdadero es un camino de doble vía. Y cuando lo entiendes, descubres que la edad no te vuelve más distante, te vuelve más humano. Cuando exigimos respeto sin ofrecerlo, lo que conseguimos no es admiración, es silencio incómodo. Las personas dejan de contarte sus cosas, ya no te comparten sus alegrías, sus miedos ni sus logros.
porque sienten que todo será juzgado o minimizado. Y te pregunto, ¿te imaginas un mundo donde todos los mayores exigieran respeto solo por tener más años? Sería un lugar lleno de miradas evitadas, conversaciones truncadas, donde los jóvenes hablarían con miedo y los mayores vivirían aislados en una torre de marfil, repitiendo sus ideas sin eco ni diálogo. Eso no es respeto, es distancia, es soledad envuelta en silencio. Entonces, ¿qué prefieres ser tú? ¿Alguien que impone respeto como quien impone una regla? ¿O alguien que lo cultiva cada día con humildad, con empatía, con voluntad de aprender incluso de quien acaba de empezar? Porque la verdadera sabiduría no se mide con un calendario, se mide en cómo vives tus años, en cómo haces sentir a los demás y en qué tan dispuesto estás a seguir aprendiendo. Para no caer en esa trampa de la edad como excusa, hay que recordar algo esencial. El respeto no es automático. Es un lazo que se teje con cada gesto. Imagina que somos árboles en un jardín. El árbol más viejo tiene raíces profundas y muchas estaciones encima, sí, pero también necesita agua fresca, necesita sol, necesita viento nuevo. Y lo mismo pasa con nosotros. La experiencia te da sombra, pero la apertura te permite seguir creciendo. Doña Berta, por ejemplo, tiene 82 años. Y aunque ha vivido cosas que sus nietos no imaginan, nunca pierde la oportunidad de escucharlos. A veces se ríe de cosas que no entiende del todo. A veces se sorprende, pero nunca cierra la puerta. Y por eso sus nietos no solo la respetan, la admiran. Porque ella los hace sentir escuchados, validados, y ese respeto, el verdadero, fluye en ambos sentidos. Practica la escucha activa. No solo oigas, escucha con atención, con el corazón. No prepares tu respuesta mientras el otro habla. Mira sus ojos, entiende sus palabras. Da espacio para que cada voz florezca. Comparte tus vivencias, claro que sí, pero no como una ley, sino como una ofrenda. Di, en mi época hicimos esto, pero me encanta ver cómo ustedes lo hacen hoy. Conecta generaciones. Sé puente, no muro. Y así, en lugar de construir una torre donde solo tu voz resuene, estarás construyendo un jardín donde todos puedan caminar, compartir y crecer. Porque al final, lo que hace que alguien sea realmente sabio es su capacidad de mantenerse humilde. Y quien sigue aprendiendo, nunca envejece por dentro. Número 3. Descuidar tu apariencia. Descuidar tu aspecto físico después de cierta edad es como abandonar tu casa después de tantos años de cuidarla. Al principio parece un simple olvido, una cortina vieja, un cuadro torcido, pero poco a poco esa casa va perdiendo vida. Y lo más triste es que dejas de sentir que es tu hogar. Imagina que eres un coche que te ha acompañado por décadas. Has vivido rutas difíciles, carreteras hermosas, paisajes inolvidables. Pero ahora, en vez de seguir puliéndolo, lo dejas oxidarse en el garaje, polvo en los espejos, llantas desinfladas, y un día, al verlo, ni siquiera parece tuyo. O como un jardín que alguna vez fue colorido, lleno de aromas y flores, y que hoy se ve marchito, cubierto de maleza, de ramas secas. Ese jardín eres tú cuando dejas de cuidar tu presentación. No estamos hablando de tener que parecer de 30 años a los 70. Estamos hablando de mantener viva tu dignidad, de que cuando te mires al espejo, reconozcas a alguien que todavía se valora. Porque tu imagen externa también es una expresión de tu estado interno. Don Julián, por ejemplo, dejó de arreglarse cuando enviudó. ¿Para qué?, decía. Pero con los meses, eso no solo cambió su ropa, cambió su ánimo. Ya no salía, ya no sonreía, se sentía invisible. Hasta que un día su nieta le dijo: «Abuelo, ¿me ayudas a elegir mi ropa para mi graduación?». Ese gesto lo despertó. Volvió a ponerse su camisa favorita, a peinarse como antes, a usar colonia.
y poco a poco su brillo regresó. No porque quisiera parecer joven, sino porque volvió a sentirse vivo. No se trata de moda, se trata de autoestima, de mostrarle al mundo y a ti mismo que aún tienes valor, que tu cuerpo merece cuidado, tu presencia merece atención. Cuando eliges verte bien, le estás diciendo a la vida, todavía tengo algo que ofrecer. Y sí, puede que las arrugas estén ahí, que el pelo ya no sea el mismo, pero tu porte, tu sonrisa, tu presencia pueden seguir siendo hermosas, no por vanidad, sino por respeto hacia ti. Así que mírate con cariño, cuida tu ropa, tu piel, tu higiene, camina erguido, viste con orgullo tu historia, porque cuando tú te respetas, los demás también lo hacen. No desaparezcas de tu propio jardín, florece de nuevo. Riega tu esencia y verás cómo, sin importar la edad, puedes seguir siendo una presencia que inspira. Y cuando te descuidas por fuera, sin quererlo, estás lanzando un mensaje al mundo. Ya no me importa. Y lo más duro de todo es que ese mensaje termina volviéndose realidad. Porque si tú no valoras lo que ves en el espejo, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Cuidar de ti no significa vestirte de etiqueta cada mañana, ni luchar contra el tiempo para parecer más joven. Nadie te pide eso. Pero sí se espera que muestres, con pequeños gestos diarios, que todavía estás presente, que todavía tienes amor propio, que no te rendiste, porque la forma en que te ves también refleja cómo te sientes por dentro, y si por dentro estás apagado, desconectado, triste, tu reflejo lo va a gritar antes de que abras la boca. La próxima vez que te digas, ¿ya para qué me arreglo?, detente un segundo. Tu apariencia no es solo estética, es una forma de declarar, aquí estoy, sigo caminando, y sigo con ganas. No se trata de cumplir estándares irreales, se trata de mantener la llama viva. La imagen es la primera página de tu historia y tú decides si esa portada está llena de polvo o brilla como una invitación. Imagina que eres un libro olvidado en una estantería. Por dentro sigue habiendo sabiduría, emoción, riqueza. Pero si está sucio y roto por fuera, nadie se animará a abrirlo. Lo mismo pasa contigo. No dejes que la maleza cubra tu esencia. Pequeños actos pueden marcar una gran diferencia. Ponerte esa camisa que te gusta, peinarte con intención, hidratar tu piel, sonreírte frente al espejo. Ese autocuidado no es banalidad, es respeto propio, es amor traducido en presencia. Cuando te cuidas, refuerzas tu valor. Le dices a los demás, mi historia todavía importa. No estás compitiendo con nadie. No necesitas parecer de 40 a los 70. Solo necesitas ser la mejor versión de ti mismo hoy. Porque al final, el brillo no está en la juventud, está en quien elige no apagarse. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con crecer, con evolucionar, con mirar hacia adentro. Así que antes de continuar con los 2 últimos puntos de esta lista, tómate un segundo para dejar un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Queremos conocerte y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que conecta contigo. Solo pausa un momento, comenta abajo y luego volvemos al contenido. ¿Listo? Número 2. Jactarse de los logros. Estás en una reunión familiar. Todos conversan, se ríen, disfrutan del momento. Hasta que de pronto tu tía Carmen, sí, la misma de siempre, dice, a tu edad yo ya había construido una casa, criado a 3 hijos y abierto un negocio, y sin tanta ayuda como ustedes tienen ahora. Y el ambiente cambia. Lo que era una tarde relajada se convierte en una especie de exhibición de trofeos pasados. Y lo peor, sin que nadie lo haya pedido. ¿Te suena familiar? Es esa necesidad de recordarle al mundo todo lo que hiciste, todo lo que fuiste, todo lo que lograste.
como si eso fuera una tarjeta de presentación eterna, como si el valor que tienes hoy dependiera exclusivamente de tu lista de conquistas del pasado. Y no, no es que esté mal sentirte orgulloso de lo que hiciste. Al contrario, celebrar tu historia es hermoso. Pero cuando cada conversación se convierte en una competencia silenciosa donde tú siempre ganas, los demás simplemente dejan de jugar. Porque cuando tu hijo te cuenta que logró algo importante en el trabajo y tú lo interrumpes con un «eso no es nada, a tu edad yo ya...», lo que estás haciendo no es compartir tu experiencia, estás robándole el momento, estás diciendo, sin decirlo, que lo suyo no es suficiente. Ese impulso de hablar sobre uno mismo puede parecer inofensivo, pero genera distancia, apaga la alegría de los otros. Y peor aún, puede hacer que quienes te aman empiecen a callar sus triunfos solo para evitar tus comparaciones. Don Matías, por ejemplo, no se daba cuenta de que cada vez que su nieto Emiliano hablaba de la universidad, él respondía con historias de cómo trabajó desde niño, cómo construyó su casa con sus manos, cómo nadie lo ayudó. Y aunque esas historias son valiosas, terminaban borrándolas de su nieto. Y poco a poco, Emiliano dejó de compartir, no porque no admirara a su abuelo, sino porque ya no se sentía escuchado, porque cada vez que intentaba hablar, se sentía opacado por un museo de hazañas pasadas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces no lo hacemos por vanidad, lo hacemos por miedo, miedo a dejar de ser relevantes, miedo a que los otros se olviden de lo que fuimos, miedo a que el silencio nos vuelva invisibles. Pero la solución no es hablar más de nosotros, es aprender a escuchar más a los demás, porque a veces el acto más valiente no es compartir tu historia, sino dar espacio para que alguien más comparta la suya. No se trata de dejar de contar lo que has vivido, se trata de elegir el momento, de hacerlo con generosidad, de preguntar primero, ¿quieres que te cuente cómo lo viví yo? Y sobre todo, de interesarte de verdad por la historia del otro. Celebrar los logros ajenos no te borra, no te minimiza, te engrandece, te conecta, te hace parte del presente, no solo del recuerdo. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de decir, en mis tiempos, piensa si no es mejor decir, qué orgullo ver lo que estás logrando. Porque a veces el mejor legado no es contar tu historia, sino aplaudir la historia de quienes vienen después de ti. El reconocimiento genuino no nace de repetir una y otra vez nuestros logros, sino de estar presentes con atención y valorar las vivencias de los demás. Es la humildad la que nos recuerda que nuestras conquistas no son más que un fragmento de una historia mucho más amplia, construida con los aportes de todos los que nos rodean. Cuando dejamos de presumir, ejercemos un acto de nobleza. Reconocemos el mérito ajeno sin medirlo contra el nuestro. Así, podemos seguir hablando de nuestras victorias, sí, pero también aprender a celebrar las de los demás con la misma emoción, sin convertirlas en competencia ni hacer sentir a nadie menos. Y en el primer lugar de esta lista está uno de los hábitos más dañinos: emitir juicios de valor. Imagina que entras a una cafetería, te acomodas junto a la ventana y pides tu café habitual. Mientras esperas, ves entrar a un grupo de chicos jóvenes. Uno de ellos viste jeans rotos, una chamarra estampada y un sombrero algo excéntrico. Sin pensarlo demasiado, empiezas a comentar en voz baja. ¿Qué traen? Se creen muy originales, pero parecen disfrazados. No sabes cómo se llaman, de dónde vienen, ni qué historias cargan, pero ya emitiste una sentencia. Los etiquetaste por su ropa, por sus tatuajes, por su forma de caminar o de expresarse. No lo haces con mala intención. Simplemente con el paso del tiempo, esa costumbre de etiquetar, clasificar y juzgar a los demás se volvió tan cotidiana que ni siquiera la cuestionas.
como si los años te hubieran otorgado un radar interno que distingue automáticamente entre lo correcto y lo incorrecto, aunque muchas veces sin tener toda la historia. Ese hábito de emitir juicios al instante puede darte la ilusión de seguridad, como si mantener tus ideas firmes te protegiera del caos del mundo actual. Pero lo que realmente está haciendo es encerrarte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo afecta eso a las personas a tu alrededor? No solo desgasta a quienes reciben esos comentarios, esas miradas, esos silencios, también te limita a ti, te impide ver más allá de tus creencias, te desconecta de la riqueza de matices, emociones y realidades que podrían enriquecer tu propia visión del mundo, porque cuando tu mentalidad se vuelve rígida, dejas de descubrir, dejas de aprender. Y sin darte cuenta, te quedas atrapado en una versión antigua de ti mismo mientras la vida sigue cambiando. A veces creemos que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, pero la verdadera sabiduría no está en repetir lo que ya sabemos, sino en tener la humildad de admitir que aún nos queda mucho por aprender. Imagina esto: tu nieta, Valeria, llega entusiasmada a contarte que ha iniciado su propio negocio en línea. Te explica que aprendió todo por su cuenta, viendo tutoriales, estudiando desde casa, y que ahora, dedicando unas pocas horas al día, ya está generando ingresos. Mientras la escuchas, tu mente empieza a hablar por ti. ¿Un negocio por internet? Yo trabajé 40 años con jefe, horario fijo y uniforme, y ahora resulta que subir fotos a redes sociales es trabajar. En ese momento, sin siquiera darte cuenta, minimizas su esfuerzo. No sabes cuántas noches pasó aprendiendo marketing, ni cuánto miedo enfrentó al lanzarse sola. Pero te aferras a la creencia de que el trabajo real es aquel que tú conociste, y ahí es donde te pierdes una gran oportunidad, la de entender cómo las nuevas generaciones están construyendo su propio camino, reinventando lo que significa trabajar, emprender y crecer, con herramientas que tú no tuviste, pero que podrías aprender. Si eligieras escuchar con apertura en lugar de juzgar por reflejo, tal vez descubrirías un universo de ideas nuevas. Y quién sabe, incluso podrías inspirarte tú mismo a hacer algo diferente. El problema de juzgar sin pensar es que te encierra en una burbuja, una donde crees que solo lo tradicional vale la pena, una donde todo lo nuevo te parece frágil, superficial o equivocado. Olvidas que los contextos cambian, que las generaciones tienen realidades distintas, que lo que para ti fue sacrificio, para ellos es innovación, y que ninguna de esas dos formas es superior, solo son distintas. Cada vez que criticas la ropa de tu nieto Emiliano, su música, su manera de hablar, estás construyendo una barrera invisible entre tú y él. No lo haces con mala intención, pero lo haces, y esa barrera se vuelve un muro que impide el diálogo, la risa, la conexión, porque nadie quiere abrir su corazón donde sabe que será juzgado antes de terminar una frase. Los juicios pequeños, esos que lanzas al vuelo, como quien tira piedritas al río, pueden parecer inofensivos, pero con el tiempo erosionan las relaciones, alejan a quienes más amas, y lo más grave, te aíslan del presente. Pero hay una alternativa, una que no cuesta nada, pero transforma todo: pausar antes de opinar, respirar antes de responder, escuchar sin armar una contraargumentación mental mientras el otro habla. Pregúntate, ¿por qué esta persona piensa así? ¿Qué hay detrás de lo que está diciendo? ¿Qué podría enseñarme su punto de vista? Una mente curiosa es una mente viva, y una mente viva nunca envejece. Abrirte al intercambio, cuestionar tus ideas, soltar estereotipos heredados, no te debilita. Al contrario, te expande, porque aceptar que no lo sabes todo
es el primer paso hacia una sabiduría más profunda, una que no nace solo de lo vivido, sino de lo compartido, lo aprendido, lo escuchado. Las nuevas generaciones tienen mucho que mostrar, pero solo verás su valor si eliges dejar de evaluarlos como si fueran exámenes que tienes que corregir. La próxima vez que alguien te diga algo que no comprendes, en vez de responder con juicio, ofrece silencio atento y observa lo que pasa. Puede que ese momento que antes usarías para corregir se convierta en una semilla de conexión real, porque el mundo sigue girando y tú aún estás aquí, con el privilegio de poder mirar, aprender y cambiar. Al dejar de emitir juicios inmediatos, eliges una vida más rica, más libre, más humana. Una vida donde cada conversación es una puerta, no un muro. Hemos llegado al final, y ahora que conoces las actitudes que sin darnos cuenta nos desconectan al envejecer, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos puntos te resultó familiar? ¿Te viste reflejado en alguno? ¿Cómo estás viviendo esta etapa de tu vida? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría leerte, conocerte y que compartas tu experiencia con nuestra comunidad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar. Y si este video te hizo pensar, no te vayas sin dejar tu me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesite escuchar esto. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Mario Alonso y esto fue Mentis.